En este ejemplo vamos a determinar el valor exacto de los radianes cosine 5π12 utilizando una identidad de medio ángulo. Así que aquí está la identidad del medio ángulo para el coseno. Creo que es más fácil aplicar esta identidad si tenemos el ángulo y los grados en lugar de los radianes. Vamos adelante y convierte a 5 radians π12 a grados. Tenemos 5π12 por 180 grados divididos por pi. Los pi simplifican. Hay 12 hexanewtones 12 y 12 hexanewtones 180. Así tenemos 5 por 15 grados 75 grados. Así que cosine 5π12 será igual al cosine de 75 grados. Siguiente, vamos adelante y determine el valor de A que utilizaremos para esta identidad. Y A siempre será doble el ángulo dado. Y la razón que es verdad es que cosine 75 grados es igual a cosine de 150 grados dividido por 2. Aviso, A es el numerador aquí y es el ángulo del lado derecho, que en este caso será de 150 grados. Siguiente, vamos adelante y determine si nuestro valor de función va a ser más o, identificado por más o. Estamos tratando de determinar el valor del coseno 75 grados. El 75 grados está en el primer cuadrante y sabemos que todos los valores de la función trig son positivos en el primer cuadrante. Ahora que tenemos toda la información que necesitamos, aplicaremos esta identidad. So cosine 5π12 radians o cosine 75 grados es igual a la raíz cuadrada de 1 más cosine a 1 más cosine 150 grados divididos por 2. Y asegúrese de que esta raíz cuadrada corre sobre el numerador y el denominador. Ahora determinaremos el valor de cosine 150 grados, realizar la sustitución y luego simplificar. 150 grados estarían aquí. Danos un ángulo de referencia de 30 grados. Así que aquí está nuestro triángulo de referencia. Así que esta pierna sería 1. La hipotenusa sería 2, y esta pierna aquí sería, raíz cuadrada 3 porque estamos en cuadrante 2. Por lo tanto el cosino de 150 grados sería igual a la relación del lado adyacente del hipoteno o, raíz cuadrada 3 sobre 2. Tenemos un más guión raíz cuadrada 3 sobre 2 todos divididos por 2. Y ahora vamos a limpiar este denominador aquí y el numerador multiplicando el numerador y denominador por 2 por debajo de la raíz cuadrada, que es realmente como multiplicar por la raíz cuadrada de 2 dividido por 2 o solo la raíz cuadrada de 1. Así que ahora debemos simplificar esto, y debemos tener nuestro valor de función exacta. Comencemos con el denominador. Aviso, nuestro denominador es 2 por 2 o 4 pero está bajo la raíz cuadrada y la raíz cuadrada de 4 exactamente es solo 2, y luego para el numerador distribuiremos estos 2 por debajo de la raíz cuadrada. Tenemos 2 por 1 que es 2, además, un negativo es lo mismo que restando un positivo, y aviso como cuando multiplicamos este 2 o 2 un x raíz cuadrada 3 2 estos 2 siemens se simplificarán. Y dejaremos con la raíz cuadrada 3. Y ahora tenemos el valor de función exacta de los radiantes cosine 5π12 que utilizan la identidad de medio ángulo.